Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy María Julia de Madrid. Buenos días. Mire, quería preguntarle una cosa, creo que es en un texto de Colosenses, que dice que Cristo reconcilió consigo todos los seres del cielo y de la tierra. Yo entiendo que cuando dice los de la tierra, la remisión de Dios, de todos los hombres, ¿no? Pero cuando dice lo de los cielos, ¿qué dice? A lo mejor no tiene mucho que ver con el texto, pero es una cosa que se me ha, como un interrogante que se me ha repetido durante todo el texto, ¿no? En la resurrección de Cristo, en la ascensión de Cristo, en la remisión de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, lo de los cielos? Reconcilió consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra. Bueno, vamos a ver, la verdad es que igual teníamos que estudiarlo un poquito con más detenimiento, pero a mí me sugiere así a primera vista, me sugiere, yo creo que también la comunión entre la Iglesia celeste y la Iglesia que va peregrinando, esa comunión en la que, bueno, pues nosotros, en la medida en que estamos reconciliados en Cristo, Cristo reconcilia, o sea, Cristo une, integra, ¿no? La Iglesia gloriosa con la Iglesia purgante, con la Iglesia peregrinante, Es decir, también tengamos en cuenta que los que están en el cielo han sido reconciliados en Cristo, pues porque Cristo les ha, bueno, si están en el cielo es porque han sido salvados en Cristo. Los que están purgando están siendo también purificados y redimidos por la gracia salvadora de Cristo. Los que estamos todavía peregrinando, ¿no? Es decir, hay una comunión entre todas las dimensiones de la Iglesia, bien sea triunfante, bien sea purgante, bien sea militante. Creo que podría ser una forma de entender ese texto. Gracias. Bien, muchas gracias. Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. Sí. Buenos días. Buenos días. Mire, yo lo que más admiro de Jesús, que para salvarnos se metió en nuestra pobre humanidad, humillándose y enseñándonos, y yo lo que tengo es que una duda, que también perdió su divinidad que él tenía cuando estaba en el cielo, antes de meterse en nuestra divinidad, aunque él tenía mucho poder y él sabía todo lo que le esperaba ya, la muerte en la cruz por nosotros. Nos dio tanto amor que se entregó en todo, en la humanidad, en privarse de la divinidad también. Ya. Eso es lo que yo quería preguntar y saber si él se privó también de su divinidad que tenía cuando estaba, antes de venir de niñito a Belén. De acuerdo, bien, le respondo. Y luego hasta que murió en la cruz, que fue cuando ya cogió otra vez toda su divinidad. De acuerdo, le respondo por la radio a su pregunta. Bien, esta oyente hace una pregunta interesante, ¿no? Y creo que la respuesta está en ese texto de Filipenses, ¿no? Que es el himno ese que rezamos en primeras vísperas. Siendo Dios, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Otras traducciones dicen, no retuvo ávidamente su condición divina, no hizo alarde. Es decir, a veces los niños con ese lenguaje así que tienen tan simple, pues igual dirían, no se chuleó de su categoría divina, o no, no se quiso servir de ella, no se quiso apoyar en ella para tener privilegios, dicho de otra forma. Es decir, la condición divina Jesucristo no la perdió nunca, no la perdió nunca. Jesucristo nunca dejó de ser lo que había sido desde toda la eternidad, en la encarnación. Es que por otra parte es imposible, es decir, que Dios deje de ser lo que es algo absolutamente imposible. Pero el misterio de la encarnación es un misterio de anonadamiento, en el sentido de que precisamente la divinidad queda velada bajo la humanidad, no hizo alarde de su categoría de Dios. Es decir, voluntariamente aceptó el que la divinidad estuviese velada, estuviese ocultada, el que él nunca, a mí por ejemplo me llama tremendamente la atención que Jesucristo nunca recurriese a un milagro en provecho propio, en provecho propio. Incluso la misma resurrección
no hay que entenderla únicamente en el provecho propio de Jesús, sino bueno, como comunicación de vida eterna para todos nosotros. Pero Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes para dar a comer a la multitud, pero nunca veréis que Jesús haga un milagro que para ahorrarle un sufrimiento a Jesús, a él mismo, jamás lo hizo. Él nunca recurrió a su poder divino para dispensarse de la humillación que supone la encarnación, el asumir la condición humana con todas las consecuencias. Y fijaros bien que una de las diferencias que existen entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos que la Iglesia no ha admitido como revelados, es que muchas veces en los evangelios apócrifos se encuentran una serie de milagros de Jesucristo. Son evangelios escritos ya, claro, muchos siglos después de Jesucristo, ya inventados por la imaginación popular, en los cuales a veces se cuentan los milagros de Cristo que son un poco milagros, pues digamos un poco precisamente de alguien que utiliza su poder divino como para hacer un alarde personal, y no es el estilo de Jesús de los evangelios, que utiliza su poder divino por misericordia, sino casi pues por hacer un alarde. Hay un evangelio apócrifo en el que se dice cómo Jesús era el líder de su cuadrilla y con sus manos formaba del barro hacía figuras de pajaritos y soplaba y salía volando los pájaros que había hecho de barro, y entonces se ve una utilización de supuesta, ¿no?, del poder de Cristo para alardear delante de los demás. Son evangelios que han sido escritos muy tardíamente, que la Iglesia nunca ha aceptado como palabra de Dios, primero porque son muy tardíos en los siglos, pero segundo porque ese estilo no es el estilo de Jesús. O sea que creo que esta es la respuesta que hay que dar. Su condición divina es eterna, es desde siempre, pero fijaros bien, él no hizo jamás alarde de su categoría de Dios. Su humillación en la encarnación pues fue plena. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí, padre. Buenos días. Buenos días, soy Donato de Madrid. Buenos días. Quería preguntarle una cosa. Por ejemplo, el porque nació en la cueva si es por un lado es pobreza, miseria, por otro lado es grandeza, porque la tierra no es digna, las casas que hacen los hombres no son dignas como el palacio de David, para tenerle a él, ¿no? ¿Puede ser eso? Bueno, le respondo por la radio. Bien, yo creo que en sí, tal y como en los evangelios aparece, el nacer en Belén y el hecho de que no tuviese lugar en la posada se manifiesta más bien como manifestación de humillación, manifestación de que Jesús quiso nacer entre los más pobres, y quiso ser acogido entre ellos, y fueron los pastores los que fueron a adorarle. O sea que es también otra manifestación del Cristo que acoge una encarnación, un acoger la condición humana hasta las máximas consecuencias de la pobreza que conlleva la condición humana. Bien, adelante. Buenos días, padre. Buenos días. Yo quería preguntarle, me llamo Regula de La Coruña, y yo quería preguntarle, porque tengo muchas dudas, he creído, no creo, tal, estoy empezando yo a comprender ciertas cosas, y yo quisiera saber qué es el cielo, y las personas que no creen podrán encontrar el cielo. De acuerdo, le respondo brevemente por la radio. Vamos a ver, el cielo, tendremos ocasión también de entrar en esos puntos, pero el cielo es el estado de comunión con Dios, en el que el hombre, por pura gracia divina, es invitado a participar de la intimidad de Dios en el cielo. Tenemos que entenderlo no tanto como un lugar, una habitación, sino como el estado de intimidad en el que el hombre comparte el amor intratrinitario del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y es capaz de ver a Dios cara a cara, de gozar de su presencia, de gozar de su amor, de sentirse plenamente amado por Dios y de participar de la gloria y de la felicidad de Dios en el cielo. Por eso el cielo es inagotable para nosotros, ¿no? Y es una felicidad eterna de la que el hombre nunca se cansa, porque Dios es infinito y la contemplación y el gozo de Dios pues son infinitas, nunca pueden ser terminadas. El hombre nunca se aburre en el cielo, nunca agota un misterio que es infinito y siempre es eternamente nuevo para quien está en el cielo. Es la eterna novedad de descubrir a Dios. Bien, creo. Y con respecto a la segunda parte, pues el catecismo de nuestra Madre la Iglesia afirma que también pueden ir al cielo las personas que inculpablemente no han conocido a Cristo o no han conocido la fe y que, procuran ser fieles a lo que en su conciencia pues les ha sido revelada como la verdad y intentan ser fieles
a lo que en su conciencia han conocido en la educación que han recibido como verdad. Por lo tanto, Dios también puede dar el don del cielo por medios sacramentales o también por medios extrasacramentales, ¿no? Lo cual, como ya hemos dicho en algún programa, no nos quita nuestra obligación de evangelizar, porque entendemos que dar a conocer a Cristo y la mediación de la Iglesia a los sacramentos, pues es todavía facilitar muchísimo más, lógicamente, ¿no? Pues los medios de salvación. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Una cosa muy breve. Apóstol en sentido estricto, entonces es el que ha tenido ese contacto directo con Cristo, ¿no? Entonces, yo lo que iba a decir, ese contacto directo sensible, ¿no? Parece que... entonces, el resto de, por ejemplo, los santos que ha habido a lo largo de la historia, que a veces pues les ha aparecido Cristo, ¿esa aparición se puede considerar sensible o no? Era eso solo. Le respondo, por la radio. Pues sí, la verdad es que esa pregunta tiene una respuesta clara, es decir, no se considera una aparición sensible. O sea, no, de hecho no lo es decir, es una revelación interior, particular, en la que el Señor, bueno, pues se le descubre místicamente, pero el tipo de apariciones que tuvieron Jesucristo, pues con los apóstoles, no se referían únicamente a unas apariciones místicas, sino que eran sensiblemente comprobables. Le pongo un ejemplo, pues cuando, por ejemplo, los pastorcillos de Fátima ven a la Virgen María, bien, únicamente lo ven ellos, es decir, los que estaban alrededor de los pastorcillos de Fátima no ven a la Virgen María. Quienes estaban alrededor de Santa Margarita María de Alacoque, cuando ella tiene pues la revelación del Sagrado Corazón, no ven al Sagrado Corazón, únicamente le ve ella, es decir, son revelaciones interiores. Es una revelación mística que tiene lugar en esa persona, pero no es perceptible por los sentidos. Sin embargo, los encuentros de Cristo resucitado con los apóstoles lo veían todos, o sea, ese Jesús era visible por los sentidos a todo el mundo, incluso aunque uno allí no hubiese sido creyente, veía exactamente igual a Cristo resucitado que le estaban viendo los apóstoles. Son percepciones sensibles para los sentidos, no son únicamente pues experiencias místicas que tienen lugar en el interior del alma. Por eso es distinto el grado de ser testigo de un apóstol, que esos son los apóstoles, los que Cristo eligió, al de los santos o al de los místicos. Son dos formas distintas de dar testimonio de Cristo. Nuestra fe está basada en el testimonio de los apóstoles, no en el de un místico, aunque ese místico nos ayuda mucho también para la fe, pero en otro nivel distinto. Alabado sea Jesucristo.